ya va, sí. A ver. De frío. El temario que vamos a ir desarrollando. Ojalá no se me corte estoy también con algún problema de internet, ¿sí? Bien, un poquito a ver lo que yo decía. El capítulo que vamos a desarrollar habla sobre los problemas de transporte, transbordo y asignación. Y un poco el temario que vamos a ir desarrollando. Aquí vamos a ver ciertos métodos para resolver el problema del transporte, del transbordo y asignación, que en esencia es prácticamente de transporte. El, 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 el tema que vamos a desarrollar, porque las otras son más o menos unas formas de hacer exactamente lo mismo, sobre todo en el caso de la asignación. Bien, lo que se busca a través de resolver el problema del transporte es justamente el problema de la distribución de bienes. Ustedes saben que una fábrica que tiene diversos productos, no sé, a ver, una fábrica, ¿cuál se me ocurre? Podría ser de cerámica. Dentro de su proceso, ellos tienen que enviar las cerámicas a las ferreterías y eso implica hacer un transporte del material y como vamos a ir viendo en el desarrollo, es importante saber cómo manejar este problema, pues hay cosas que están incluidas en el costo del producto ya cuando llega al consumidor final. Una segunda parte, como dije hace un momento, viene el problema de asignación. Es un caso particular del transporte, pero en este caso lo que se hace es asignar ciertas tareas a las personas dentro de un proceso de producción y también tiene implicación en los costos. Sí, lo que se busca en estos dos conceptos de transporte y asignación es minimizar el costo, ¿sí? ¿Cuánto me costaría llevar un producto desde la fábrica hasta la ferretería? ¿No es cierto? ¿Cuánto me costaría asignar ciertas actividades a cierto personal? Porque a lo mejor, dada el expertise o el trabajo que se quiere desarrollar, puede que sea más conveniente en algunos conceptos de asignación darle un trabajo a cierta persona que me va a costar menos, ¿sí? Un poco el concepto de la oferta y la demanda, algo así. Unas características que vamos a ver tanto en el problema de transporte y asignación es que primero existe varias variables, múltiples variables, ¿sí? Y eso implica que dentro de los desarrollos informáticos esto puede causar un costo computacional elevado. La informática como tal puede ser relevante dentro de los negocios. El tener una supercomputadora, un servidor porque tiene que capturar mucha información. Sin embargo, aquí hay algo bien interesante en el problema, que muchas de las variables o las constantes que están involucrados dentro del problema se pueden valorar como cero, ¿sí? ¿Y qué ventaja o qué consecuencia tiene en el algoritmo? Que se simplifica. Como vamos a ver más adelante, ciertos algoritmos, más o menos entendería que vamos a hacer el desarrollo de tipo escritorio, ¿sí? Pero la metodología es muy simple y nos da una idea de lo que buscamos, de minimizar el costo en el caso del transporte o asignación. Primero hay que definir lo que es una red de distribución. Y esta red de distribución en realidad yo considero que es clave. Y yo cuando doy las matemáticas y el cálculo diferencial siempre digo, en algunos problemas es necesario hacer una representación gráfica, porque en la gráfica uno puede de pronto percibir las variables, las ecuaciones y obviamente modelar lo que me pide el ejercicio, ¿sí? Entonces aquí lo que se busca a través de esta red de distribución es determinar la manera óptima de transportar la mercancía o bienes. Es una primera manera gráfica de la cual yo pongo el fenómeno sobre el tapete, ¿sí? Aquí se puede establecer la programación y la secuencia de la producción, ¿no es cierto? En el caso de elaborar algún proceso, ¿no es cierto? Y obviamente también asignar personas a ciertas tareas muy específicas. Lo que ya mencioné hace un momento, lo interesante de la resolución de estos problemas es que muchos coeficientes de la matriz que me representa el modelo matemático pueden ser iguales a 0, ¿no es cierto? Y otros pueden ser 1 o menos 1. Depende mucho de las asignaciones o de las características que yo quiera determinar. Aquí tenemos una representación gráfica de una red de distribución. Y lo que yo ponía hace un ejemplo, a ver,
un ejemplo que podríamos considerar, ¿sí? Aquí hay que establecer cuáles son los nodos de suministro, que dicho de otra manera son las fábricas, ¿sí? Los nodos de transbordo, que en algunos problemas pueden estar incluidos, ¿sí? Que a veces se utilizan como bodegas, y los nodos de demanda, ¿sí? Es decir, estos vendrían a ser los destinos, ya prácticamente la conexión con el consumidor, lo que yo decía hace un momento. Quiero poner eh, un ejemplo, bueno, que vamos a ver más adelante de un ensamblador. La General Motors tiene ensambladoras en diferentes lugares del mundo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y obviamente hacen distribución en diferentes lugares del mundo y también con seguridad tendrán lugares en donde hacen como bodega. A eso me refiero como nodos de transbordo, es decir, lo que produce una fábrica lo traen, lo embodega y de ahí lo comienzan nuevamente a distribuir. ¿Sí? Y como vamos a ver más adelante en un planteamiento de los ejercicios, yo tengo que tener bien claro esta estructura, porque esto me da mucha información, ¿sí? Eh, cómo están conectadas las fábricas, los orígenes con los destinos, ¿sí? Los orígenes con los nodos de transbordo y a su vez con los destinos. Y aquí yo tengo que ir colocando una información que más adelante vamos a dar a conocer, que es necesario, que se debe de saber en cuanto a los costos unitarios, porque todo esto se traduce en dinero y en plata. Bien, el modelo de transporte, como ya habíamos mencionado, el objetivo es encontrar el costo mínimo, ¿no es cierto? Eh, de ciertos productos, considerando desde cuál es el punto geográfico que parte y a estos puntos de donde se produce los elementos o sus productos como tal, se conocen como orígenes, y cuánto nos cuesta hasta llevarlos a los destinos, lo que yo decía, la fábrica y la ferretería, ¿sí? La ensambladora y las concesionarias. Vamos a ver, productos de consumo masivo, ¿no es cierto?, hasta las tiendas de barrio, inclusive así, ¿sí? Y obviamente en toda esta estructura matemática se debe de definir sus componentes, se debe de construir un modelo que es más o menos de lo que ya hemos ido desarrollando en los casos anteriores para hacer el concepto de optimización. Y para ello vamos a usar tablas. Construimos dentro de una tabla en donde tiene que estar contenida la mayor información posible, sobre todo para la aplicación de los modelos. Y obviamente, una vez definidos los componentes, me refiero a componentes como variables, constantes, ya vamos a ver a qué se refieren cada una de ellas, la construcción del modelo, las ecuaciones, y obviamente aquí viene la aplicación del método. Y vamos a desarrollar tres que son característicos dentro de los problemas de optimización, problemas de transporte. Hay que tener presente que estos problemas son de programación lineal, ¿sí? Aplicado a la programación lineal, y se resuelven mediante estos tres algoritmos que iremos desarrollando en las siguientes clases. Bien, ¿qué significa la definición del modelo? Vuelvo a reiterar, en la industria se presenta el problema de trasladar los productos. Una cosa es que yo produzca, yo ya sé cuánto me cuesta mis costos de bodega, de personal, los costos fijos, y yo podría decir que mi producto en mi fábrica tiene ya un precio establecido, ¿sí? Sin embargo, lo que yo tengo que hacer es mi producto llevarle ya a los centros de distribución, parten desde los centros de producción hasta los centros de distribución. Y en este trayecto están involucrados los costos justamente de transporte. Tengo que contratar un camión o tengo que tener yo invertir en el camión para tener, si yo tengo el camión de transporte es mío, tengo que tener un chofer, tengo que hacer turnos y todo eso implica, ¿no es cierto?, que al final al usuario se le debe de incrementar un costo adicional por este efecto. Pero obviamente, ¿qué se busca? Sobre todo en productos que son competitivos entre sí. Ponía el ejemplo de la cerámica. Rialto y Graiman, ¿no es cierto?, son competidores, no sé, la cerámica andina, son competidores entre sí. En el caso de las ensambladoras, hablamos de la General Motors, de Hyundai, de Kia, de la Volkswagen. Todas entre sí son competidores, ¿sí? Y obviamente tratan de abarcar el mercado con sus productos, pero
si esto implica que eleva el costo de venta de ciertos insumos, le da idea al quien va a hacer la adquisición por qué opción ir la más adecuada. ¿Sí? Entonces, con el problema de transporte, lo que se busca es justamente reducir estos valores, es decir, que no se vean muy, se reflejen en el precio de venta. ¿Sí? ¿Qué se debe de establecer aquí o qué deberíamos nosotros conocer para manejar o para desarrollar el problema de transporte? Es conocer los costos unitarios de transporte, desde cada una de las plantas a cada uno de los centros de distribución. Me pongo el caso nuevamente de Graiman, ¿no es cierto? Yo sé que es una única fábrica, pero Graiman, por ejemplo, distribuye a Guayaquil, a Quito, a Ambato, Riobamba, al Oriente. Entonces, cada uno de esos trayectos, él debe de saber cuánto le cuesta. Porque de pronto, si se va a Quito, el chofer prácticamente se queda 2 días. Uno de ida, uno de vuelta. Además de que el camión se moviliza todo el camión, la gasolina, el gasto de mantenimiento, prorrateado, etcétera, que no es lo mismo como irse a Guayaquil. Bájate. Se va y puede volver en el mismo día. ¿Estamos? Entonces, el carro está ya presto para irse a la siguiente ruta. Entonces, obviamente, esta es una información que se debe de conocer, sacar los costos unitarios. Y obviamente, otro aspecto súper importante es tener presente la información en cuanto a, a la oferta y la demanda. ¿Sí? Saber cuánto se produce, cuánto yo puedo producir y cuánto es la demanda en un sector, cuánto es la demanda en Quito, cuánto es la demanda en Guayaquil. Y obviamente aquí en Cuenca, si hablamos de la fábrica de Graiman, saber cuánto puedo producir. ¿Sí? Yo recuerdo que años atrás, bueno, unos buenos años atrás, nosotros teníamos la empresa que hacía o embotellaba la Coca-Cola. Y si mal no recuerdo, había una embotelladora en Guayaquil, había una embotelladora, me parece que en Quito, una embotelladora en Machala y una embotelladora aquí en Cuenca. Entonces, la misma fábrica, la Coca-Cola, embotellaba. Ahora solamente, como si ustedes averiguan, bueno, en realidad no sé dónde estará una embotelladora a nivel de país, pero prácticamente la ciudad de Cuenca solamente es ahora bodega. Llega acá, se hace bodega y de allí se distribuye. Más o menos lo que decíamos en la red, ¿no? La red de distribución. Cuenca antes tenía su propia embotelladora y de aquí se distribuía Loja, al Oriente, etcétera, ¿no es cierto? En la parte que le servía se llamaba la Improsur, me parece. Pero en la actualidad, Cuenca únicamente es una bodega. Como digo, desconozco dónde se embotellará ahorita la Coca-Cola a nivel de país, pero aquí únicamente se hace una distribuidora, como la cerveza Pilsener, etcétera. En algunos productos se hace eso. ¿Sí? Bien. Entonces es innecesario conocer esta información, costos unitarios y el comportamiento de la oferta y la demanda, porque vamos a ver en algunos casos muy puntuales y en algunos desarrollos hay que hacer ciertas consideraciones dentro de los métodos que vamos a desarrollar. Bien, y aquí se debe de determinar lo que ya hemos visto en los problemas de optimización, las variables de decisión, las cuales vamos a denotar de forma vectorial como X, y J. Ya vamos a ver qué representa el subíndice Y y el subíndice J. ¿No es cierto? Y son los bienes que serán transportados. Hace un rato yo ponía las cerámicas, ¿no es cierto? Las colas, ¿no es cierto? Y sus diferentes tipos de bebidas de cola, la Coca-Cola, la Fanta, el Sprite, etcétera. Todo eso puede entrar dentro del modelo para determinar inclusive qué cantidad tengo que transportar. Y lo que se entiende los subíndices es el subíndice Y me indica el origen, es decir, de dónde viene, y J es el destino. Ahí es donde se conecta la variable. ¿Cuánto o qué cantidad yo debería de transportar, como dije hace un momento, de Cuenca hacia el destino de Loja? ¿Cuánto de Guayaquil hacia el destino de Loja? ¿Cuánto de Guayaquil al destino de Azogues? No sé. Entonces, esos subíndices les conectan origen y destino. ¿Sí? Tener presente, porque de esa manera nosotros hacemos el modelo y debemos de, obviamente, de entender qué significa dentro de la representación matemática. Bien, en el caso de la optimización, nosotros debemos de construir la función objetivo
que trata de minimizar en este caso y obviamente debe estar sujeto a ciertas restricciones. Entonces aquí un poquito en la presentación nosotros podemos observar que la función objetivo representa los costos de transporte de todas las unidades, ¿no es cierto?, que se calculan sumando el producto de costo unitario por el número de unidades transportadas desde cada uno de los orígenes. Lo que habíamos mencionado. Aquí. El C sub I, C sub IJ, me dice desde dónde le estoy, de cuál es el origen y cuál es el destino. Es decir, si esto es Guayaquil, Quito y Cuenca, voy a poner cualquier insumo que nosotros estemos produciendo. Una fábrica o una empresa tiene tres fábricas, ¿no es cierto?, en Quito, Guayaquil y Cuenca. Entonces, estos vienen a ser mis Is. Y obviamente, esto me representa cuánto me costaría ir de Guayaquil, no sé, pongamos aquí Ambato, pongamos vamos a ver, pongamos Esmeraldas, pongamos Loja y pongamos Sucúa, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me cuesta ir desde Guayaquil hasta Ambato? ¿Cuánto me costaría ir desde Guayaquil? Y aquí tenemos una bodega, una bodega en Azogues y acá tenemos una bodega en Manta, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me costaría mover los productos hasta acá? Y desde Azogues moverle a Ambato, hacia Esmeraldas, hacia Loja. Y ya, obviamente, en el caso de acá dice no le sirve a Sucúa. Sí, un poquito, depende ya de las características del problema, cómo están determinados. Entonces, esto de aquí es mi costo. Como dije hace un momento, es lo que yo debo de conocer. ¿Cuánto me cuesta irme desde Guayaquil hasta Ambato? ¿Cuánto me cuesta ir desde Cuenca hasta Sucúa? Etcétera. ¿Estamos? Y obviamente las restricciones que nosotros debemos de ir manejando dentro del problema de optimización es la oferta y la demanda. Es decir, el X sub I me representa la variable de edición, es la cantidad de productos o la cantidad de productos que yo tengo que llevar desde una fábrica hacia un destino. Si hablamos de cerámica, yo tengo que llevar 200 cajas de esta fábrica de cerámica hacia Ambato, 300 cajas de Guayaquil hasta Loja, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, lo que me interesa es conocer es esto. ¿Qué cantidad debo yo mover de cada una de las fábricas? Lo que yo decía hace un momento. De la fábrica de Guayaquil voy a llevar 200, de Quito me valen 300 y de Cuenca voy a llevar 200. Es decir, que en eso me define la oferta y obviamente la demanda que va a ser servida. Y en el primer inicio vamos a analizar esto, que se cumpla el equilibrio, que la oferta debe de ser igual. ¿Eh? Esto le silenciaré aquí. Estamos, entonces, un poquito las restricciones estarían dirigidas en ese sentido. Otras restricciones que también vamos a ver, ¿sí? A ver, perdón. Y aquí estaría más bien cómo se debería de construir todo el modelo matemático, ¿no es cierto? La función objetivo, sujeto a las restricciones, y una que hay que adicionar, eso es ya de cajón, es las restricciones de no negatividad, es decir, que las variables deben de ser mayores a 0. Sí, y vuelvo a insistir. El I se conoce como origen y el J me representa el destino, más como notación matemática, que es lo general que aparece en la bibliografía, ¿no? De tener presente. El concepto de equilibrio de mercado, oferta igual a la demanda. Bien, vamos a la primera parte, a la construcción de los modelos matemáticos. Y podemos aquí ver un ejercicio muy simple. Dice, una empresa ensambladora de automóviles tiene dos plantas. Dice, una ubicada en la ciudad de Guadalajara y otra en la ciudad de Oaxaca. Dice, la planta de Guadalajara dispone de 5,000 automóviles listos para su distribución. Los tiene ya ensamblados. Y dice que mientras que la de Osaka cuenta con 3,500, es decir, que tendríamos una oferta de 8,500. ¿Sí? Eso es lo que yo tendría que sumar entre las dos plantas, hablando del mismo dueño de estas dos empresas ensambladoras.
Dice, la empresa tiene 3 centros de distribución, ¿sí? Las comercializadoras, mismos que atienden todas y cada una de las agencias, ¿no es cierto?, comercializadoras. Es decir, de allí se comienzan a distribuir. No sé si ustedes han visto en la 12 de octubre, allí me parece que hay una bodega de unos tipos de vehículos y luego los distribuyen ya a las comercializadoras, ¿no es cierto? Ya, uno de los centros de distribución se encuentra en la Ciudad de México, otra de Monterrey y el tercero dice en la Ciudad de Mérida. Y por conocimiento se sabe que estos centros, cada uno de ellos tiene una demanda de 4,000, 3,000 y 1,500 respectivamente, y los costos de envío para cada unidad entre las plantas armadoras y las agencias, nosotros la podemos representar en esta tabla, ¿sí? Ojo, esta información de 8,000 que es mi oferta, si ustedes observan, concuerda con la demanda, ¿sí? Estamos. Pero ahora lo que también había mencionado, el costo de moverme desde la ensambladora de Guadalajara a la ciudad de Monterrey por mover un vehículo, dice que me cuesta $50. A la Ciudad de México dice que me cuesta $100 y a la Ciudad de Mérida $300. Desde la ensambladora de Guadalajara y en el caso de la ensambladora de Osaka, también podemos ver aquí cuánto me cuesta movilizar un vehículo. Como digo, ese es un análisis que lo hace la empresa en todo caso, es lo que él debe de conocer, cuánto me cuesta, sea porque yo tengo mi mismo sistema de transporte o porque yo hago alquiler de transporte. ¿Vamos? Un poquito aquí estaría determinado el diagrama de distribución, ¿sí? Muy bien, de la fábrica 1, sea de Guadalajara, se me mueve hacia México, Mérida, y el otro, ¿cuál era? Y Monterrey, ¿no es cierto? Estamos México, Monterrey y Mérida. Y este era de Guadalajara y este era de Oaxaca. Y como digo aquí, lo que me permite establecer es dos cosas. ¿Qué cantidad de vehículos yo puedo movilizar a cada uno de mis centros de distribución? Y adicionalmente aquí también lo que había mencionado, cuál sería su costo, lo que está establecido en la tabla. Y ahora, para sacar mi función de costo, por el hecho de hacer el transporte desde las ensambladoras a las ciudades en donde están las distribuidoras, ¿no es cierto? Yo tengo que construir mi modelo matemático. Sí, si nosotros vemos, dice, vale $100 para movernos desde esta fábrica hasta esta ciudad. ¿Cuántos? Esta es mi incógnita. ¿Cuántos vehículos voy a mover desde la fábrica 1 al destino 1? De la fábrica 1 al destino 2, de la fábrica 1 al destino 3, y ahí están los costos asociados, ¿sí? Y lo mismo desde la fábrica 2, 120, ¿no es cierto?, al destino 1, de la fábrica 2 al destino 2 y de la fábrica 2 al destino 3. Esos son los subíndices que debo de darle yo la lectura de manera adecuada, ¿sí? Reitero, el hacer este diagramita de flujo me permite justamente aterrizar allí lo que de alguna forma también represento matricialmente. ¿Estamos? Bien. Por lo tanto, aquí yo tengo que ir haciendo la construcción de las restricciones. Esta es mi oferta. Dice desde J1 hasta 2, ¿no es cierto? Bueno, es solamente el subíndice que estoy utilizando, debería ser I. Son dos fábricas, 1 y 2. Y obviamente la una me daba 500 y la otra me da 3,500. Mi oferta es de 8,500. Mi demanda son 3 ciudades de destino, 3 distribuidoras. La de México 4,000, la de Monterrey 3,000 y la de Mérida 1,500. Por lo tanto, podemos observar que se cumple el equilibrio de oferta y demanda. Acá tenemos otra restricción en cuanto a qué cantidad voy a canalizar desde la fábrica 1 a cada uno de los destinos. Por lo tanto, de esta fábrica, yo no puedo sacar más de 5,000 vehículos. Ese era mi tope. Pero de estos 5,000, dentro de la resolución del problema me va a determinar cuántos se tienen que ir a México, cuántos se tienen que ir a Monterrey, cuántos se tienen que ir a Mérida. Y la de acá es exactamente lo mismo.
la capacidad de la otra fábrica de Oaxaca era de 3.500 vehículos. Entonces me dice, de la fábrica 2 a la ciudad 1, tengo que establecer cuántos se van a ir. Esa es la resolución del problema. Por lo tanto, esta es una restricción a tener presente dentro del modelo. ¿Sí? Las restricciones de las distribuidoras. Estamos, ¿cómo se la entiende esto? Esta distribuidora dijo, en el problema decía que tenía un total de 4.000 vehículos, tenía una demanda de 4.000 vehículos. Y esta demanda de 4.000 vehículos, ¿cómo debe de ser suplida? Por los vehículos que se muevan desde la ensambladora, desde Guadalajara, más los de Oaxaca. Es lo que está aquí explicitado. ¿Sí? Esta es la distribuidora 1 y este es el origen de una ensambladora y la otra ensambladora. Es decir, esta distribuidora no puede recibir más de 4.000 vehículos. Esa es su demanda. La segunda distribuidora, exactamente lo mismo, tenía un tope de 3.000 y la última de 1.500. Y de esta forma yo construyo estas restricciones de las distribuidoras. Es decir, yo no podría mandar más de 4.000 porque está sujeto a las características del problema. En la segunda distribuidora, más de 3.000 no puede enviar y en la tercera, 1.500. Y aquí se ve esta información. Por eso digo, es importantísimo esta red de distribución que se realiza. Le estamos, en el caso anterior, lo veíamos al revés. Aquí era donde estaba sacando. ¿Cuáles las restricciones de origen? ¿Sí? Desde las fábricas, desde la oferta. Y acá es las restricciones desde la demanda. Perdón. ¿Estamos? Con eso yo ya puedo construir todo el modelo matemático de mi problema. La función objetivo, ¿no es cierto? Los costos de estos, vuelvo a reiterar, son costos unitarios de transportar los vehículos a cada una de las ciudades de destino. Y aquí estarían las restricciones que hace un rato hemos determinado. Oferta, cuánto tengo en el mercado y cuánto es en la demanda en el mercado. Aquí tenemos las tres primeras. Déjenme ver si estoy bien o está faltando una, me parece. Ah, no. Estas son de las oferta. Son dos fábricas. ¿No es cierto? Y acá son tres distribuidoras. ¿Sí? Preguntas hasta aquí. ¿Alguna duda? Carolina. Daniela. Tenemos dos Danielas. Ariel. Amanda. ¿Sí están allí conectados o no? Sí, profe. Sí, No, profe. Ya, ¿alguna duda, alguna pregunta? no, profe, para mí está claro. ¿Está claro? Ya, chévere. Irán hablando de vez en cuando, sí. Si no, yo me voy también de largo. Listo, aquí tenemos otro problema. En este caso dice que es una ensambladora de computadoras muy similar a la anterior en la construcción. Dice, tiene dos plantas ensambladoras, una en Guadalajara y otra en Toluca. Y la oferta mensual de cada una de ellas dice que es de 3.000 y 4.000, es lo que pueden producir. 3.000 y 4.000 computadoras cada una de ellas, ¿sí? 3.000 Guadalajara y 4.000 Toluca. Y dice, dentro del negocio, dice, se tiene un pedido por parte del gobierno de 7.000 computadoras a ser entregadas en un mes. Dice, en la tabla 1 lo que nosotros podemos ver, cuál es el requerimiento por parte del gobierno. El gobierno quiere llevar 2.500 a Morelia, Sonora 2.750 y de Veracruz a 1.750. Es la distribución de las 7.000 computadoras que va a solicitar, o está solicitando. Y en tanto, en la tabla 2, lo que se me está determinando es cuánto me cuesta llevar una computadora, ¿no es cierto?, a Morelia, a Sonora, a Veracruz, y lo mismo con respecto a la ensambladora en Toluca. Lo que tenemos aquí es los costos unitarios de transporte. Ya. Y ya sabemos cuál es lo que se busca en este desarrollo, es minimizar los costos de transporte de tal manera que estos no se indexen al precio de venta del producto, ¿no es cierto? Bien, este sería mi diagrama de distribución, lo que me producía Guadalajara, lo que me produce Toluca y de qué manera yo voy a hacer mi modelo. Aquí estaría el X, 1, 1, entendiendo que esto es 1, 2, a ver, 1, 2 y 3. Mis tres destinos. Dos fuentes, tres destinos. Entonces, desde el enlace, ¿cuántas
computadoras debería de llevar yo desde Guadalajara hasta Morelia, ¿no es cierto? Y obviamente este también está indexado a un costo C11. Lo mismo haríamos acá, del destino 1, del origen 1 al destino 2, de Guadalajara a Sonora, y también aquí tenemos asociado su respectivo costo de transporte, el 1, 2, y etcétera. En realidad, insisto, aquí hay mucha información. De hecho, aquí hemos marcado los $50, cuánto me cuesta llevar desde una computadora de Guadalajara a Morelia, $50, de Guadalajara a Sonora 150, la tablita que teníamos representada anteriormente. Y aquí se expresa el modelo matemático, lo que teníamos similar en el caso anterior. Mi función objetivo, las variables de decisión, ¿sí? ¿Qué cantidad debo de llevar o transportar desde cada ensambladora a cada uno de los lugares que me indique el problema? Tenemos dos fábricas, que las dos me dan una oferta de 7,000. Hay 3 destinos, que vendría a ser mi demanda, que me suma 7,000. Sabemos que hay el equilibrio oferta-demanda. Aquí tenemos, perdón, aquí tenemos las restricciones de las, esto vendría a ser desde las ofertas, ¿no es cierto? Yo desde Guadalajara no puedo sacar más de 3,000 y esas 3,000 las voy a distribuir a Morelia, Sonora y Veracruz. En el caso de Toluca, igual, las 4,000 computadoras que produce Toluca, debería ser igual a la suma de las que se podrían llevar a Morelia, Sonora y Veracruz. Y las 3 que están aquí a continuación son las de esta es oferta, y esto viene a ser la demanda. Es decir, en Morelia, yo únicamente puedo recibir computadoras de Guadalajara y Toluca, pero máximo, o las que yo requiero, son las 2,500. En Sonora, 2,750 y en Veracruz, 1,750. Y de esta manera construyo mi modelo matemático. ¿Estamos? Bien, al aplicar el método simplex, lo que ya habíamos mencionado, ciertos problemas pueden incluir gran cantidad de variables y restricciones. Y obviamente, desde el punto de vista computacional, como ya mencionamos, puede ser bastante complejo. Puede que sea que el software, inclusive un método, no sea el óptimo o el adecuado. ¿Estamos? O a lo mejor sea demasiadamente caro un software para cierto tipo de empresas. En esta tabla, como nosotros podemos ver, se transcribe toda la información que tenemos, ¿sí? Aquí tenemos mis variables de decisión, las que yo quiero encontrar para resolver el problema. Aquí abajo están los costos, que implicaba mover cada una de las computadoras a cada una de las ciudades. Y aquí un poquito están las restricciones. De hecho, se forma una gran matriz, porque si yo hago todo el desarrollo matemático que está expuesto acá, yo le hago una gran matriz, ¿sí? Recuerden qué es lo que voy haciendo. Algo similar se hacía en los problemas de optimización y el método Lagrangiano, etc. Se coloca los subíndices x11, x12, x13 en orden tal cual está establecido, ¿no es cierto? Es lo que tenemos aquí. Por ejemplo, esta es la restricción. La primera y la segunda fila son las restricciones de ¿qué? De oferta. Y estas 3 que le siguen son las restricciones de demanda. ¿Sí? De acuerdo a las ecuaciones que tenemos anteriormente. Decíamos x1, x11, x12 y x13. Decía, desde la fábrica 1 voy a llevar al destino 1, de la fábrica 1 al destino 2 y de la fábrica 1 al destino 3. Y máximo de esa fábrica yo puedo distribuir 3,000 computadoras. En el caso de las de demanda, por ejemplo, la de aquí me dice, en la ciudad, aquí sería este y ¿cuál más? Y este de acá. Desde la fábrica 1 más la fábrica 2 y que debo de llegar a la Ciudad de México en el subíndice 1.1, máximo requiero 2,500. ¿Sí? Y aquí es donde aparecen lo que habíamos mencionado en algún momento. Si ven aquí la matriz cómo está conformada de unos y de ceros. Y decíamos que eso puede ser una ventaja en ciertos software porque evita que se haga un cálculo numérico de manera excesiva. ¿Sí? Y aquí es donde van a aplicarse o se van a meter ciertos métodos que simplifican el procedimiento. Bien. ¿Cuál sería el algoritmo para el modelo de transporte? Aquí vamos a dar una generalidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que ir verificando? ¿Qué debemos de ir construyendo? ¿Sí?
vamos a desarrollar 3 métodos, que lo iremos viendo en las otras clases, pero sin embargo se requiere la misma información y para ello es partir desde la construcción de una tabla en donde yo plasmo toda la información que implica ¿qué cosa? Orígenes, destinos, la oferta, la demanda y los costos. Y obviamente todos ellos involucrados ¿con qué? Con las variables de decisión. ¿Qué se hace en primera instancia? Verificación de oferta y de demanda. Aunque creo que hace un rato había mencionado de que van a haber casos muy puntuales y me dicen, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué pasa cuando la oferta es mayor a la demanda? O cuando la demanda es mayor a la oferta. ¿Sí? Van a existir problemas que se podrían dar eso. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias o cómo debemos interpretar o cómo debemos resolver esos problemas. Bien, aquí lo que se hace es construir una tabla de S columnas y R renglones, filas y columnas, en este caso. El número de columnas, dice, es igual al número de los destinos, es decir, aquí están los destinos. ¿Sí? Dice, estos son los destinos y lo que hay que hacer es la cantidad de destinos más 2. Obedece a esta razón de cómo le conecto a los orígenes. Y acá, para determinar los conceptos de oferta y demanda. Ya vamos a ver a qué se refiere. ¿Sí? Y el R dice es igual al número de plantas más 2, es decir, al número de orígenes del producto. Como podemos observar, esto vendría a ser R. Y también más 2 columnas, en donde yo voy a plasmar, ¿qué cosa? Los destinos y las demandas de cada uno de los destinos. ¿Sí? Entonces, obviamente, esta es la tabla que yo estaría construyendo. Este es del ejercicio 2, en donde yo estoy conectando la información. ¿Sí? Aquí me dice Guadalajara, más bien sería que la parte de todo el conjunto de restricciones está plasmado aquí. Me dice, para moverme de Guadalajara a Morelia, yo por cada unidad transportada necesito pagar $50 por transporte. Lo mismo acá y lo mismo acá. Ahora, de Guadalajara, en el ejemplo 2 que estamos desarrollando, la ensambladora de computadoras, yo no podría producir más de 3,000 computadoras. Entonces, por eso hace referencia a esta columna que me da la oferta, ¿sí? En Toluca, de la misma manera, los costos unitarios de transporte y dice cuánto máximo yo puedo producir, ¿sí? En el caso de acá, tenemos Morelia. Morelia, ya sabemos que son los costos unitarios que conectan origen y destino, pero lo que se plasma acá es que máxima Morelia yo puedo requerir 2,500 computadoras. En el caso de Sonora, 2,750 computadoras. En el caso de Veracruz, 7,500. Y aquí podemos observar ese balance que habíamos mencionado. La suma de las ofertas es igual a la suma de las demandas. Entonces, este cuadrito es muy importante para dar arranque a los algoritmos que vamos a ir desarrollando. ¿Sí? Ahí está plasmada toda la información y cómo está conectada. ¿Estamos? Sí, más o menos aquí está especificado qué es lo que estamos construyendo y qué información estamos colocando, lo que acabo de explicar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se debe de entender y qué es lo que se debe de plasmar? ¿Estamos? Bien. Bien, el algoritmo en el concepto general, paso 1, la construcción de la tabla. ¿Qué incluye eso? ¿Sí? Una segunda parte del algoritmo es ver si la solución inicial es óptima. Ya vamos a ver a continuación el primero de los métodos, pero no quiere decir que la primera corrida del método necesariamente es la solución factible. Y ya vamos a ir dando más detalle y cuáles son las técnicas para saber si la solución que yo encontré es la factible o no es la factible. ¿Sí? Caso contrario, si no es la solución factible, yo tengo que volver a reestructurar mi problema y es decir, volver acá a la tabla. Ya van a ver a qué se refiere. ¿Sí? Y obviamente esto en el tercer paso del algoritmo, este es en el concepto general, ir haciendo los ajustes, ¿no es cierto? Lo que acabo de mencionar. Para saber si es que a lo mejor implica hacer una modificación acá de posición, ojo, de posición, ¿sí? Para mejorar la solución factible. ¿Sí? Y también hay ciertas técnicas que me dicen lo que dije hace un momento, si la primera solución es o no es factible. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? ¿Estamos?
preguntas hasta aquí. ¿Alguna duda, Juan José? ¿Alguna consulta? No, profe, todo está ¿Todo bien. bien? Ya. Vamos al primer método que se conoce como el método de esquina noroeste. ¿Sí? Bien, este método, ¿de qué trata o cómo se lo debe de desarrollar? Lo que yo dije hace un momento, en realidad el método es de tipo escritorio. Es interesante conocer el método para saber cómo funciona. De hecho, en algunos algoritmos se debe de aplicar esta técnica, pero siempre es bueno saber qué es lo que está haciendo la computadora. Y no es necesario ser matemáticos, ni ingenieros, ni nada por el estilo. Bien, ¿en qué consiste el método? Primero, la construcción de la tabla. Tenemos el ejemplo 2, lo que ya teníamos de la presentación anterior. Y lo que se hace, y por eso recibe este nombre de esquina noroeste. Lo que se hace es posicionarnos en esta posición. Posicionarnos en esta posición, linda. Posicionarnos en esta celda, en la primera celda. A eso se refiere de esquina noroeste. Norte y noroeste. Este es lo que yo identifico. De ahí da mi arranque. De ahí empiezo el problema. Bien, ¿y qué es lo que se hace a continuación? Morelia dice que requiere 2.500 computadoras. Y lo que va haciendo es una comparación entre oferta y demanda, ¿sí? Y nosotros podemos ver aquí, ¿no es cierto?, que este es el primer inicio. Está conectada Morelia con Guadalajara de esta forma. Y si yo comparo oferta y demanda y oferta, se puede verificar que Guadalajara sí puede suplir a Morelia, ¿no es cierto? Es decir, yo automáticamente digo, muy bien, desde Morelia, desde Guadalajara, mándeme, no necesito las 3.000. ¿Cuántas necesito? 2.500. ¿Sí? Por lo tanto, yo puedo apreciar que Morelia, su demanda ya ha sido satisfecha. ¿Sí? Y en el caso de la oferta de Guadalajara, yo tengo todavía un sobrante de 500, que tengo que utilizarlo o lo puedo utilizar. Esto es muy importante, este primer paso, porque van a darse cuenta que lo demás se va a seguir repitiendo. ¿Estamos? Y lo que yo hice en estas dos líneas, ahí están conectadas cuando da el arranque de este método. Bien, luego a continuación me muevo hacia la derecha. ¿Sí? Y ahora lo que yo tengo es Sonora conectado con Guadalajara. ¿Sí? Pero dice, Sonora necesita 2.750. Pero Guadalajara, como ya mandó 2.500 a Morelia, tenía solamente un excedente de 500. Por lo tanto, estos 500 los va a mandar a Sonora. ¿Sí? ¿Qué implica eso? Que la oferta de Guadalajara ya no está disponible. Porque desde Guadalajara enviamos nosotros, ¿no es cierto?, ya a dos destinos, a Morelia y a Sonora. Por lo tanto, hubo un equilibrio, ¿no es cierto?, en cuanto a la oferta que daba Guadalajara. Sin embargo, Sonora todavía le hace un faltante de los 2.750, le hace un faltante de 2.250. Y aquí, en este caso, nos movemos hacia la parte de abajo y vemos que Sonora ya está conectado con Toluca. Y Toluca dice que tiene disponibles 4.000, pero Sonora solamente requiere 2.250 porque eso le permite cubrir su demanda. Por lo tanto, de los 4.000 solamente considero los 2.250. Implica que en Toluca me va a quedar un sobrante de 1.750 que yo todavía puedo utilizarles para distribuir dentro de mi problema. Y en esta parte nosotros volvemos a repetir el paso siguiente. Nos movemos hacia la derecha. ¿Sí? Y nosotros podemos ver entonces la conexión que se hace entre Veracruz y Toluca. Entre Veracruz y Guadalajara ya no es posible, porque ya no hay disponibilidad. ¿Estamos? Porque ya anteriormente con las dos ciudades anteriores, estas ya fueron, Guadalajara ya suplió esas partes de sus demandas. ¿Estamos? Es la única conexión que me queda en este ejercicio nuestro es Veracruz y Toluca. Y obviamente era el faltante, ¿no? Dentro de mi modelo. Las 1.750 que requería Veracruz van a ser atendidas en este caso por Toluca. ¿Estamos? Y de esta forma podemos nosotros observar
que mi cuadro de equilibrio se mantiene, ¿sí? Y todas las demandas han sido satisfechas con las ofertas presentes en el mercado, en la transacción. ¿Estamos? De esta forma yo ya puedo resolver mi problema o puedo encontrar una primera solución, porque yo lo que acabo de resolver es cuántas computadoras tengo que mover, se van a enviar en este caso desde Guadalajara a Morelia, cuántas de Guadalajara a Sonora, cuántas de Toluca a Sonora y de Toluca a Veracruz. Acá se entendería que no puedo o no voy a enviar de Guadalajara a Veracruz. Aquí el valor es 0. Y lo mismo sucede de Toluca a Morelia, vale 0. Sí, eso es lo que yo ya voy a tener como dato. Por lo tanto, si hago el resumen de mi solución, quiere decir lo que mencioné hace un rato. 2.500 computadoras se irán desde Guadalajara a Morelia, 500 computadoras de Guadalajara a Sonora y 2.250 de Toluca a Sonora para suplir, ¿no es cierto?, la demanda que quería. Y las 1.750 computadoras de Toluca a Veracruz. Este es el resumen de mi primera solución. Ojo, no necesariamente esta es la solución factible. Como digo, ya vamos a ver ciertas técnicas que me dicen que si es que lo que acabo yo de desarrollar es lo óptimo o no es lo óptimo. Si tomo estos valores, aquí estaría resumido. Esto viene a ser una fábrica a la primera ciudad. Esto es desde la primera fábrica a la segunda ciudad. Esto es desde la segunda ciudad, desde la segunda fábrica a la segunda ciudad. Y lo de acá es de la segunda fábrica a la tercera ciudad. Y obviamente lo que dije hace un momento, desde 1 hasta 3, de la primera fábrica a la tercera ciudad, y desde la segunda fábrica a la primera ciudad, esto es ya implícitamente, esto vale 0. Y sacando el costo, dólares por cantidad, etcétera, me dice que el costo mínimo para esta primera solución que acabo de desarrollar es de $772.500. Eso me costaría en movilización, en transporte. Que sea el óptimo es lo que también debemos de determinar. Y para ello se utiliza el análisis que se debe de realizar en los costos marginales. Sí. Y aquí se debe de entender dos cosas. Cuando se analiza los costos marginales, si estos resultan ser positivos, la solución es la factible, es decir, es la óptima. Pero si los costos marginales dan negativos, implica volver a la tabla, lo que decía hace un momento, es reordenar la tabla, ¿sí? De tal forma que yo tengo que minimizar la solución. ¿Estamos? A ver, un ratito, solamente le voy a borrar esto, descartar. Lo que yo decía, esta fue la construcción de la tabla para esta primera solución que acabamos de desarrollar, ¿sí? Pero no nos dice que es la solución factible. Y cuando se haga el análisis de los costos marginales, puede ser que nosotros tengamos que reubicar. ¿A qué me refiero? ¿Sí? A ver, déjenme ver esto de aquí. Sin alterar las características, de pronto voy a cambiar filas, posiciones. Eso debe de ser de cajón. O también, de pronto me tenga que mover en columnas. ¿Sí? De tal manera que la información no se me mezcle, porque eso hay que tener mucho cuidado, porque aquí recuerden que esta era la relación, esta tablita me relaciona filas, columnas a través de los costos de transporte, los costos unitarios. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Preguntas, tal vez. ¿Alguien tiene alguna inquietud en cuanto al método, más que nada? Porque eso es lo que vamos a desarrollar. Hemos de hacer una tarea en este sentido de hacer estas pruebas de escritorio con algunos problemas, crear el modelo matemático y aplicar obviamente las técnicas en cuanto a las que estamos desarrollando. Método de esquina norte,
Bogue y el otro el Modi, ¿sí? Claro está que cada una tiene ciertas características que van mejorando el resultado. Esta es la idea en cuanto al desarrollo. Preguntas, dudas, inquietudes. Queda claro el desarrollo, el método sobre todo, porque es un método de resolución. El día de mañana vamos a ver justamente el análisis del costo marginal para determinar si la solución es factible o, caso contrario, hacer las modificaciones que acabo de indicar, ¿no es cierto? Moverme columnas o moverme filas. ¿Sí? Preguntas. ¿Queda claro o no queda claro? Digan Sí, sí. profe, está claro. Sí, Queda claro, profe. Ya. Nos quedan callados ya. A uno le dejan un sentimiento de culpa. Ya se me movió esta cosa. Listo. Bien. Lo que les decía a sus compañeros al inicio de las clases, yo esto le voy a subir al e-virtual y voy a hacer un enlace en el YouTube. Y ahí de todas maneras pueden revisar la información, el método. El día de mañana continuaremos, ¿no es cierto? Sigo yo preparando mi material que ya lo tenía previsto para mañana seguir con el análisis en este mismo ejercicio para analizar el costo marginal y hemos de avanzar con los otros dos métodos que estamos desarrollando. ¿Estamos? ¿Preguntas? Yo ya les subo también la presentación al e-virtual también para que puedan ir teniendo el material. ¿Dudas? ¿Sí están ahí? ¿No están ahí? Sí, profe, todo quedó claro. Sí, profe, aquí está. Chévere. Sí, profe. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Voy a hacer algunos... Gracias, profe. Gracias, profe. Ya, profe, Chao, gracias. cuídense. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao.